Este programa es para mayores de edad, acompañados de un adulto. Se recomienda discreción al momento de emitir algún tipo de opinión, ya que este programa podría penetrar la susceptibilidad de su mente. Parece un programa muy serio, ¿no? Porque lo es. Tratar diversas temáticas sustentadas con fuentes confiables de la historia, relatos, críticas, entre otros, de igual modo poniendo de manifiesto nuestro criterio. Hola, te saluda Gabriela en esta edición del programa Historia Inmortal. Recordemos no olvidar. Dictadores. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Sir Charles Chaplin en El barbero judío. Creador del tierno y humanísimo Charlot, personaje más universal si cabe que el mismo actor y cineasta Charles Chaplin sobrepasó en su filmografía de madurez la idiosincrasia meramente lúdica del género cómico para transmitir al público su perspectiva crítica sobre el capitalismo salvaje, el auge de los totalitarismos y la deshumanización del mundo moderno. La profundidad de tales cargas, cuya vigencia comprobamos al revistar sus películas, llegaron a ponerlo en el punto de mira de la casa de brujas estadounidense, hasta el punto de forzar el regreso a su país. Ningún hecho ilustra mejor su insobornable condición de artista comprometido. Tema de hoy: dictadores, parte 1. En materia política se designa como dictador a aquel gobernante que asume todos los poderes del Estado y que entonces, al detentar todos ellos, el ejecutivo, el legislativo y judicial, no se somete a control de ningún tipo. El dictador se considera la máxima autoridad en todo ámbito y nivel y generalmente accede al gobierno de una manera ilegítima, por ejemplo, encabezando un golpe de Estado con la complicidad del sector militar o bien en el ámbito militar acompañando el golpe de un civil. No sigue para nada lo que indica la justicia, sino lo que dicta su propia voluntad. Hiperpersonalista. Entonces, el dictador impondrá un gobierno de facto en el que no existirá la división de poderes. La división de poderes es una de las condiciones esenciales del Estado de Derecho. Los peores dictadores de la historia, de acuerdo a distintos medios de comunicación internacional, clasificados de acuerdo a la cantidad de sus muertes durante sus mandatos. Un resumen breve por cada uno de estos hombres que han marcado la historia de una forma muy negativa para la humanidad. Comenzamos con Yakubu Gowon. Fue un militar nigeriano y el tercer presidente de la historia de ese país entre 1966 y 1975. Su guerra civil para impedir la secesión de la República de Biafra y quedarse con el control de sus reservas de petróleo y con salida al mar provocó la muerte de más de 1 millón de personas, casi todos de la etnia Igbo. Otro nombre que suena bastante en la historia es Mengistu Haile Mariam. Fue presidente de la República Democrática Popular de Etiopía desde 1987 hasta 1991, cuando fue derrocado. En 2008, la justicia etíope lo condenó a muerte bajo cargos de genocidio durante el llamado Terror Rojo, una violenta campaña de represión llevada a cabo entre 1977 y 1978, en la que acabó con todos los opositores a su poder en Etiopía. Pese a la sentencia judicial en su contra, actualmente vive en el exilio en Zimbabue, donde goza de la protección del expresidente del país, Robert Mugabe. Continúo con Kim Il-sung. Fue el fundador de Corea del Norte y abuelo de su actual líder, Kim Jong-un. En su ascenso al poder se encargó de asesinar a todas las personas que desafiaban su autoridad
incluyendo a algunos de sus aliados que habían sido indispensables para expulsar a los japoneses de Manchuria en 1945. También ordenó la detención de los miembros fundadores del Partido Comunista del Corea del Sur. Al igual que Stalin, desplegó una red de campos de concentración a lo largo de su territorio donde sistemáticamente fueron torturados y asesinados los detractores del régimen. Aproximadamente 1,6 millones de personas murieron durante su gobierno. Salazar, más conocido como Pol Pot, fue un dictador camboyano y el principal líder de los Khmeres rojos, desde la génesis de estos en la década de 1960 hasta su muerte en 1998. Pasó a la historia como el principal responsable del genocidio camboyano, durante el cual se torturó y asesinó a una cuarta parte de la población del país. Se estima que alrededor de 2 millones de camboyanos fueron exterminados durante la dictadura de Pol Pot. Ismail Enver Pasha fue general del ejército otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos. Tras tomar control del tercer ejército del Imperio Otomano en 1914, sufrió una derrota humillante en la batalla de Sarikamis contra los rusos, que se convirtió en la peor derrota de los otomanos durante toda la Primera Guerra Mundial. Enver culpó a los armenios por su derrota y consecuentemente comenzó una de las primeras limpiezas étnicas del siglo XX, en la que perecieron 1,5 millones de armenios, otro 1 millón de griegos y asirios. Otro nombre muy mencionado a través de la historia es Hideki Tojo. Fue primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1944. Fue el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria, que a la larga se desembocaría en la guerra contra China y más adelante en la Guerra Mundial. En un corto tiempo, Hideki Tojo y el ejército imperial japonés lograron la conquista de Filipinas, Malasia, Birmania, Singapur, Hong Kong, las Indias Orientales holandesas, Nueva Guinea, Nueva Bretaña, las Islas Marianas, las Islas Gilbert, las Islas Salomón, la Isla Wake, las Islas Andamán y Nicobar. Leopoldo II fue el segundo rey de los belgas desde 1865 hasta su muerte en 1909. Fue el fundador y único propietario de los Estados Libres del Congo, un territorio de más de 2.350.000 kilómetros cuadrados que heredó a raíz del reparto de África pactado en la Conferencia de Berlín de 1884. Allí, el monarca belga impulsó una serie de proyectos privados que lo ayudaron a amasar una gran fortuna, entre ellas la explotación de caucho, diamantes y otras piedras preciosas del Congo. Nada de ello hubiera sido posible sin la utilización de la población nativa como mano de obra forzada y esclava. Tal fue su opresión en la población de ese país africano que de 20 millones esta pasó a 10 millones al final de su reinado. Se estima que su régimen africano fue responsable de la muerte de entre 10 y 15 millones de congoleños. Ahora, uno de los más conocidos, Adolf Hitler. Es responsable de la muerte de 17 millones de personas, una cifra que se desprende de las bajas en los frentes de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y los más de 6 millones de judíos, homosexuales y gitanos que fueron exterminados en campos de concentración nazis durante el Holocausto entre 1941 y 1945. Otro muy conocido, Joseph Stalin, sirvió como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los disidentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky, su principal opositor. A partir de 1930 se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin,
una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos y penales. En total se le atribuyen aproximadamente 23 millones de muertes al líder ruso. Y de acuerdo a este pequeño resumen, el mayor asesino del siglo XX fue Mao Zedong, líder de la República Comunista en China. Fue el ideólogo detrás del gran salto adelante en 1958 a 1962, un plan económico basado en la industrialización acelerada y colectivización agrícola que derivó en una hambruna que acabó con la vida de hasta 45 millones de personas. Entre 1966 y 1976 también promovió la Revolución Cultural, durante la cual fueron perseguidos y reprimidos hasta 2 millones de burgueses y terratenientes. Se estima que entre 49 y 78 millones de personas murieron durante su mandato, mismos por ejecución, encarcelamiento o de hambre. El siglo XX será recordado como uno de los siglos más sanguinarios de la historia debido al auge del totalitarismo y de las dictaduras militares. El colonialismo, las guerras mundiales, el fascismo y los regímenes comunistas en conjunto se hicieron con la vida de más de 120 millones de personas, y es importante no olvidar a los responsables de tales crímenes. De acuerdo a Frida Gitis, ex productora y ex corresponsal de la CNN, no hace mucho tiempo que la puesta en escena de un golpe de Estado significaba sacar tanques a las calles o lanzar una masiva revuelta popular para derrocar a un gobierno y reemplazarlo por otro. Pero eso es muy del siglo XX. Lo que sucede ahora es mucho más gradual, pero no menos eficaz. La complacencia es costosa. Los movimientos tempranos exigen una respuesta firme. El secreto está en manipular las normas democráticas usándolas hasta dejarlas como una delgada cáscara, un escudo cosmético que contiene solo los restos destruidos de la democracia. En su libro Dictadores militares y su legitimidad en América Latina, Alain Rouquier explica un poco sobre la dominación social y la norma de ilegitimidad. Sería cometer un error dejarse engañar por la similitud de los textos constitucionales y de la inspiración jurídica de los sistemas políticos latinoamericanos. Para entender el funcionamiento de los mismos, hay que disipar ante todo las ilusiones occidentales o céntricas y tratar de captar las distorsiones que han tenido instituciones importadas. Una planta europea trasplantada a tierra americana ya no es la misma planta ni va a dar los mismos frutos, dice Rouquier. En realidad, la fragilidad del Estado de Derecho resulta manifiesta en toda la historia de las democracias americanas. Júzguese si no por la manera insegura y precaria en que están aseguradas las libertades fundamentales, aún en los regímenes civiles y constitucionales. También Thomas Hobbes nos dice: el Estado es una unidad política, un sistema que debe servir a la paz, a la seguridad y a la defensa. Si cumple esta meta, entonces también permitirá el desarrollo de la ciencia, la industria, el comercio y la cultura. Esta concepción que coloca como fin supremo del Estado a las seguridades compartidas por Hobbes y Smith, en la posibilidad de protección que brinda el Estado a quienes están bajo su tutela, reside su legitimidad, mientras que por el contrario, un pueblo que renunciase a decidir sobre el mejor modo de defenderse, cediendo a otro esa potestad, quedaría sometido a él, por la simple razón de que quien protege tiene derecho a exigir obediencia. Para finalizar con esta primera parte de la historia sobre los dictadores, Michael Foucault en La Red del Poder nos decía: la delincuencia tiene una cierta utilidad económica política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente.
Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población, y cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día. Bueno, cualquier parecido con las realidades latinoamericanas, y me atrevo a decir que a nivel mundial, que siguen ocurriendo, no son cosas nuevas, son cosas que han venido evolucionando a través de toda nuestra historia. Lo vivieron en las épocas de 1800, 1500, antes de Cristo. Ustedes siguen una línea de tiempo y se van a dar cuenta que son hechos, que siguen estando ahí, que los seguimos repitiendo porque se nos sigue olvidando cada uno de estos detalles que pudiésemos cambiar, pero que definitivamente se han encargado estas élites, podríamos decir, o estos conglomerados, para que la mayor parte de la sociedad no despierte. Pero es muy importante que tengamos presentes estos detalles que han pasado a través de la historia, que no los olvide. Nos vemos nuevamente en la próxima parte de este tema, dictadores. Les saluda Gabriela Cruz en este tu programa Historia Inmortal. Hasta la próxima.